May, así es, la Confederación Mapuche de Neuquén ha iniciado una campaña, ya que ha habido un proceso de un tejido de profesionales mapuche que venía llevando un trabajo para que el INDEC pudiera reformular dos preguntas que estaban en el censo del año 2010, que fue el último, que tampoco nos hicieron, no nos dieron participación a los pueblos originarios, no la reformularon a la pregunta, por lo tanto no hubo autorreconocimiento de mucha de la gente censada como perteneciente a pueblos originarios por cómo están redactadas esas preguntas, ¿no? Son maliciosas, no da pie para que uno pueda decir, bueno, soy originario y de qué pueblo, o si tengo mi idioma, cuál es mi idioma, no da la posibilidad de que uno lo haga. Entonces, el trabajo que hicieron nuestros Lamien, que son parte de esta red, de este tejido de profesionales indígenas, hizo un trabajo muy arduo y sin embargo, una vez más, hemos sido invisibilizados y han atentado contra nuestro derecho, ¿no? Al consentimiento previo libre informado también, ¿no? Porque es un derecho nuestro que también una vez más ha sido pisoteado y no lo han tenido en cuenta. Por lo tanto, la Confederación inicia esta campaña para que podamos, aunque el censista no lo diga tal cual como nosotros quisiéramos, que por lo menos nosotros lo orientemos a ese censista para que lo ponga como decimos. Y si no, da la oportunidad de hacerlo de manera virtual, ahora la próxima semana, para que lo puedan hacer bien. Eso les daría un código que para cuando venga el censo el 18 de mayo, solo le pasen ese código al censista y ya ahorrarían muchos de los pasos y ya quedaría por lo menos en ese censo lo que nosotros estamos tratando de que se haga, que puedan decir que son mapuches pertenecientes a un pueblo, es mapuche y que hablan el idioma que es el mapuzungún y que o por lo menos lo entienden. Así que Inche Mapuche Ñen, esa es nuestra propuesta, que nos reconozcamos, estemos donde estemos, habitando en el territorio o en la ciudad, trabajando en las instituciones públicas o privadas, pero seguimos siendo mapuche. Mapuche es algo que nos pasa por la sangre, a veces no se ven nuestros rostros en nuestras vestimentas o en nuestros territorios, pero a eso también queremos, que todo el que lleve un poquito de sangre mapuche ese día diga Inche Mapuche Ñen, yo soy mapuche. Hay gente que dice, yo no soy mapuche, soy descendiente, pero el hecho de tener familia o pertenencia al origen lo hace mapuche, obviamente, ¿no? Tal cual, también he escuchado, mi abuela era mapuche, así que si tu abuela era mapuche, Inche Mapuche Ñen, por lógica, también sos mapuche, así que no tengan miedo, no sientan vergüenza, porque la verdad es un honor ser perteneciente a este pueblo mapuche, que a pesar de todo lo que hemos vivido, seguimos en pie y seguimos fortaleciéndonos, y es un pueblo muy, para mí me encanta nuestra cosmovisión, así que bueno, compartirla también, ¿no? Para aquellos que sientan un poco de esa vergüenza, que se la saquen y también se vuelvan a acercar a estos territorios y también se saquen un poco de esos prejuicios que a veces nos generan la misma sociedad, ¿no? Bueno, recordemos entonces también qué día va a ser el censo en todo el país y bueno, para estar atenta a esa fecha y obviamente sumarse a este reconocimiento del ser mapuche, ¿no? Entre el 16 y el 22 de marzo va a ser la encuesta online del censo, la cual pueden subir. Bueno, está circulando un poco la publicidad y por los medios lo que estamos haciendo desde la Confederación. Esa sería la online, la virtual. Y si no, el censo va a ser, y seguramente va a pasar alguien a censarlos por sus casas, el 18 de mayo, que va a ser un día feriado. Maimai Compuche, Incheta Lemun Pingen. Maimai Compuche, Incheta Shepun Pingen. Maimai Compuche, Incheta Malenkin Tunahuel Pingen. Maimai Compuche, Inchene Wenantu Pingen. Maimai Compuche, Incheta Meliantu Pingen Taniui. Maimai Compuche, Incheta Filuen Pichiña Pingen Taniui. Che Mapuche Ñen. Inche Mapuche Ñen. Inche Mapuche Ñen. Inche Mapuche Ñen. Inche Mapuche Ñen. Reconocernos reafirmando Inche Mapuche Ñen. Soy mapuche. Censo Argentina 2022.